Me gustaría presentarles estas tomas exclusivas de un objeto SCP. Me las arreglé para acercarme a su área de contención. No preguntes cómo. ¿Ves ese charco naranja? Ese es el hijo del diablo. Es broma. Es SCP-999. Ahora se reunirá y jugará con un operativo de la Fundación. SCP-999 es conocido como el monstruo de las cosquillas. Tiene permitido deambular libremente, por eso pude obtener estas tomas únicas. Como habrás adivinado, el objeto pertenece a la clase segura. En realidad ese no es realmente el caso, pero ya hablaremos de eso. SCP-999 parece gelatina de naranja. Esta masa naranja gelatinosa y translúcida pesa alrededor de 54 kilos o 120 libras. Puede extenderse sobre una superficie en un charco de 2 centímetros de espesor. En su estado habitual, el objeto toma la forma de un hemisferio ligeramente aplanado con una altura de 1 metro y una anchura de 2 metros. Generalmente cambia de forma dependiendo tanto de su deseo como de la situación actual. El cuerpo completamente amorfo del objeto tiene la viscosidad de la mantequilla de maní. En lugar de piel, la criatura tiene una especie de membrana celular, una lámina transparente de unos 5 milímetros de grosor, con propiedades hidrófobas y la mayor elasticidad posible. Protege al objeto, pero le permite absorber líquidos y alimentos sólidos. Aún se desconoce de qué está hecha esta gelatina, pero descompone fácilmente los compuestos orgánicos. El monstruo de las cosquillas no tiene grandes condiciones de detención. Debe enviarse a su corral desde las 8 p.m. hasta las 9 p.m. para dormir, o cuando se imponen restricciones de movimiento en la zona en caso de una emergencia. Durante las horas del día, SCP-999 puede moverse a su propia discreción y se le prohíbe salir del territorio del complejo. El área se mantiene limpia, su comida, que cambian 2 veces al día, se coloca dentro. Por cierto, la dieta de SCP-999 es el sueño de todo goloso. Solo come dulces, devorando caramelos y tartas como lo hace una ameba. El objeto ama especialmente los M&M's y los Necco Wafers. Nunca debe administrarse bebidas carbonatadas o con cafeína. Esta restricción se introdujo después de un pequeño incidente. Uno de los empleados más generosos de la Fundación le dio Coca-Cola al monstruo de las cosquillas. Después, la criatura tomó la forma de una pelota y rebotó alrededor de la zona durante media hora. Luego permaneció inmóvil durante el resto del día, con náuseas. SCP-999 finalmente volvió a la normalidad y el empleado fue reprendido. Todo el personal de la Fundación puede entrar en contacto con el objeto, ya sea durante un encuentro casual o visitándolo en su recinto. Se permiten visitas personales durante los descansos y el tiempo libre. SCP-999 debe abordarse con calma y está prohibido obligarlo a jugar. Cuando hablas de jugar con objetos SCP, en el mejor de los casos recuerdas las películas de Saw, excepto que, en lugar de ser el villano principal, John Kramer, eres su víctima. ¿Qué tiene entonces de especial SCP-999? Ya se puede saber por su apodo, el monstruo de las cosquillas. El hecho es que tocar el objeto evoca euforia en los seres vivos. Se ha establecido que esto se debe a efectos psicológicos, no químicos, sobre el sistema nervioso. Este efecto aumenta proporcionalmente con la duración del contacto y persiste mucho después que cesa el contacto con SCP-999. El monstruo de las cosquillas se interesa por todas las criaturas vivientes, especialmente los humanos. Su comportamiento recuerda al de un perro juguetón. Sale al encuentro de la persona y la abraza, envolviéndola con sus pseudópodos. Mientras tanto, el objeto hace ruidos como el arrullo de una paloma. Acaricia los rostros de la gente y le encanta tener peleas de cosquillas. En esos casos, SCP-999 envuelve al empleado del cuello hacia abajo, haciéndole cosquillas y provocando una violenta reacción de euforia. La criatura deja ir a la persona si se lo pide. Sin embargo, a veces no obedece, lo que puede provocar lesiones accidentales menores. Si esto sucede, el monstruo de las cosquillas se hace a un lado y toma la forma de una bola, temblando y gimiendo como disculpándose. SCP-999 nunca ha dañado intencionalmente a una criatura viviente. Además, no come carne y está dispuesto a proteger a las personas a toda costa, incluso de las balas. La criatura se interesó particularmente en el personal de la Fundación que sufre de trastorno de estrés postraumático o depresión. Después del contacto con el objeto, sienten una oleada de vitalidad y una actitud positiva. Al mismo tiempo, la criatura también usa algún tipo de aromaterapia. Las observaciones señalan que el objeto emana olores agradables que cambian según la persona con la que está en contacto. Los reportajes mencionan los aromas de ropa fresca, chocolate y rosas, así como tocino frito e incluso plastilina. La Fundación está discutiendo la posibilidad de fabricar antidepresivos a partir de la sustancia de SCP-999. De esto todavía solo se habla, pero no pudieron abstenerse de presentar al monstruo de las cosquillas a un objeto particularmente peligroso. Naturalmente estamos hablando del reptil difícil de destruir. El reptil sirve como una especie de indicador. Las propiedades de otros objetos se consideran oportunidades para frenar o, en un caso extremo, destruir a SCP-682.
El reptil difícil de destruir tiene el más alto grado de inteligencia y no menos odio por todos los seres vivos. SCP-999 es el polo opuesto del reptil, y si los rumores son ciertos, esto hace que las cosas sean aún más interesantes. Durante el experimento, el monstruo de las cosquillas fue colocado en la misma celda que SCP-682. Enseguida mostró interés en el reptil acercándose a él, haciendo amistosos gorjeos y otros sonidos. SCP-682, en su estado de ánimo habitual, gruñó algo ininteligible, llamando a la criatura repugnante y pisoteándola. En ese momento, los operativos se despidieron mentalmente de los días felices y del propio monstruo de las cosquillas. Pero entonces sucedió lo inimaginable. El reptil hizo lo que sonaba como una sorda risa y dijo que se sentía bien. SCP-999 se arrastró tranquilamente desde debajo del pie del reptil, se envolvió alrededor de su cuello y comenzó a acariciar al reptil con uno de sus pseudópodos. SCP-682 sonrió ampliamente, como se dijo en el informe, aunque la estructura de su boca apenas le permite sonreír en el sentido habitual, y luego el reptil se volvió completamente loco. Siguió diciendo una y otra vez que era feliz, haciendo rugidos que sonaban a risa, rodando y golpeando en el suelo con la cola. Después de sus peticiones fallidas para detener el cosquilleo, el reptil se durmió o entró en un estado similar, con una sonrisa en el hocico. ¿En serio? ¿Un final feliz para el reptil difícil de destruir? Es hora de volver a la realidad. Durante un intento de los empleados de clase D de sacar al monstruo de las cosquillas de la cámara, SCP-682 saltó generando una poderosa ola de energía que salió de la nada. Mientras los empleados afectados se retorcían de un ataque de risa maníaca, el reptil se fue a matar y destruir la zona de la fundación. Mientras tanto, SCP-999 había comenzado a alejar a los empleados que aún vivían del reptil enfurecido. Los agentes finalmente atraparon a SCP-682 y lo colocaron de nuevo en la cámara. El reptil deseó groseramente al insignificante SCP-999 una muerte rápida. Pero ahora hablemos de por qué a este dulce monstruo de las cosquillas le puse el nombre del Hijo del Diablo y por qué no lo hace realmente pertenecer a la clase segura. No hay información actual que apunte a las circunstancias que rodearon el descubrimiento de SCP-999, lo cual no es sorprendente, ya que el objeto es el hijo del Rey Escarlata. El Rey es una criatura ancestral nacida de la oscuridad, también en contención en la Fundación. Sin embargo, existe en varias dimensiones simultáneamente, y si decidiera trasladarse por completo a nuestro mundo, todo llegaría a su fin. Según los textos antiguos, el Rey Escarlata tenía 7 novias. La diosa Sana, tomada a la fuerza por el Rey Escarlata, dio a luz después de su muerte. El rey hizo que sus hijas trajeran su terrible descendencia al mundo. 6 de las hermanas dieron a luz monstruos para su ejército, pero la 7ª novia permaneció intacta y trajo héroes al mundo llamados a derrocar a su malvado padre. Los miembros del culto conocido como los Hijos del Rey Escarlata llevaron a cabo un ritual durante el cual esas mismas 7 novias poseían los cuerpos de niñas jóvenes. La fundación capturó a las chicas y las colocó en una de sus zonas, designándolas como SCP-231. El acceso al trabajo con las niñas fue concedido personalmente por el Consejo O5. Uno de los informes señala que en la actualidad el Rey Escarlata es la entidad maligna más poderosa conocida por la humanidad. Todos los objetos contenidos en la fundación son o descendientes del rey o creados por personas que recibieron el poder de él. En los escritos del culto se dice que si la 7ª novia da a luz nuevamente, entonces el apocalipsis caerá sobre la tierra. Esto solo puede evitarse con la ayuda del cruel procedimiento 110 Montauk, que se realiza con la niña a diario. El Consejo O5 ordenó una investigación, pero para evitar el fin del mundo, siguió adelante con la implementación del salvaje procedimiento. Sabemos que la 7ª novia es una niña que parece tener unos 6 años y que el procedimiento 110 Montauk incluye el abuso sexual de ella. Mientras la fundación realizaba su investigación, las primeras 6 niñas murieron, ya no queriendo burlarse del único superviviente, pero arriesgando el tejido mismo del mundo. A SCP-231-7 se le permitió dar a luz. Su resultado, el monstruo de las cosquillas. Estos datos están ocultos para los empleados de la fundación. La mayoría de ellos asume que la 7ª novia todavía está retenida y abusada en una de las zonas. Además, su miedo y disgusto ante la idea del procedimiento Montauk ayuda a contener al Rey Escarlata. Este es como el caso de SCP-2845. Él cree que las ceremonias salvajes le quitan el poder, pero este, de hecho, no es el caso. El Consejo O5 ha confirmado extraoficialmente que el monstruo de las cosquillas es la única arma eficaz contra las criaturas malvadas más poderosas de la Tierra. Esto nos lleva de regreso al experimento con el reptil difícil de destruir y la clasificación de SCP-999. De hecho, no es un objeto seguro, pero se clasifica como taumiel.
Además, se cree que SCP-682 es descendiente de la cuarta novia, Isib. Tenía la forma de una enorme bestia y el Rey Escarlata le puso el sello de la ira. Los hijos de Isib se parecían a ella, curaron sus propias heridas y poseían pieles impenetrables. Bastante similar al reptil difícil de destruir, ¿verdad? Si este es el caso, entonces SCP-999 sí tiene la fuerza para contrarrestar a sus hermanos nacidos de las novias del Rey Escarlata. La Fundación señala que el monstruo de las cosquillas todavía es un niño de corazón, lo creó por su comportamiento y dieta de dulces, pero la cuestión es que su fuerza irá creciendo con él. En el futuro, la capacidad del objeto para suprimir la malicia podrá contra incluso el propio Rey Escarlata. ¿Qué más se puede decir? Si el arma más poderosa contra el mal parece una juguetona pila de gelatina comiendo dulces y haciéndote cosquillas hasta que te desmayas, aún tenemos esperanzas. En esta nota alentadora, los invito a compartir qué piensan sobre SCP-999 abajo en los comentarios. Dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Atentamente, Detective Void.